Saludos amigos oyentes de Radio Colegio Virgen del Mar. Bienvenidos a un programa de deportes. Les saluda al otro lado del micrófono Josué Medina de León. Me acompaña en esta cita radiofónica con el deporte mi compañero Adrián Carballo Beltrán. ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, aquí, listo para que dirijamos este programa tan especial de hoy, dedicado, por cierto, al karate y cómo se está desarrollando su práctica en este curso 2020-2021, donde hay que tener en cuenta tantos cuidados a la hora de tener el contacto social. Efectivamente, hoy vamos a dedicar nuestro programa al mundo del karate. Para ello vamos a entrevistar a un compañero, Javier Álvarez, que es miembro del Club de Karate Colegio Virgen del Mar. Pero antes de pasar a ese momento tan interesante en el que Javier nos descubrirá cuestiones sobre su deporte y cómo lo están practicando durante la pandemia de COVID-19, vamos ahora a pasar a unos minutos de publicidad de nuestro colegio. Tras estos minutos de publicidad, donde se nos recuerda la importancia de esta fecha que estamos a punto de recibir, seguimos con nuestro programa de hoy, dedicado al mundo del karate y el COVID-19. Así es, vamos a presentar a nuestro entrevistado de hoy en este programa de deportes. Se trata de un compañero de cuarto de la ESO, que lleva muchos años ligado desde su infancia al karate. Como sabemos, todos los deportes, como el resto de cuestiones en todos los ámbitos de la sociedad, han tenido que sufrir cambios y adaptaciones en el día a día durante esta pandemia del coronavirus. Ha ocurrido incluso en nuestra vida escolar. Los colegios han tenido que adaptarse y prepararse para cuidarnos de posibles contagios. Todo esto ha ocurrido también, como señalábamos antes, en el mundo del deporte, y Javier Álvarez nos va a hablar sobre ello. Saludos, Javier, bienvenido a Radio Colegio Virgen del Mar. Saludos. Y ahora entramos al momento de la entrevista y comenzaremos con esta primera pregunta. Javier, ¿cómo se planifican los entrenamientos teniendo en cuenta la situación del COVID-19? Bueno, se planifican con todas las medidas de seguridad, como son medir la temperatura antes de entrenar y mientras entrenamos siempre mantenemos la distancia de seguridad, evitando actividades como el combate o estilos que tengan contacto junto al gel. Gracias. ¿Durante un combate se lleva a cabo algún tipo de medida de seguridad? Siempre, antes y después del combate, ambos tendrían que usar el gel. En nuestro caso, no hacemos kumite, entonces estas medidas no serían necesarias, aunque todos nos lavamos las manos ya por la situación que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo han podido controlar al equipo para poder practicar sin llegar a contagiarse y estar protegidos? ¿Piensas que se ha dificultado la manera de practicar el karate? Con todas las medidas de seguridad posibles, como el gel o medir la temperatura, la distancia de seguridad. Y no hay nada que incluya el contacto como el kumite, practicando en líneas y manteniéndonos lo más protegidos contra el virus. ¿Cómo crees que afectó principalmente el COVID a este deporte? ¿Piensas que hay alguna manera de poder evitar estar preocupados por la situación y seguir practicando como antes, aparte de las medidas de seguridad? El combate y las competiciones de kumite, que son los combates, ya que es difícil mantener las medidas en ese momento. Luego, junto a todos los deportes, se están normalizando todavía, pero luego de toda esta pandemia volvemos a estar bien y a la normalidad. ¿Crees que la pandemia está influenciando mucho en el deporte en general? Al principio sí, aunque luego con el avance de las pruebas PCR te ayudaría en la mayoría de deportes que te obligan a tener un contacto con el otro equipo a saber si sí o si no lo tienes. Pues se tuvieron que hacer partidos o competiciones a puerta cerrada y hay casos que siguen así. Aún así, todos los competidores están concienciados en todo este tipo de deportes. ¿Crees que los deportes de contacto, en este caso el karate, se deberían de evitar en esta pandemia? ¿Crees que los contagios se reducirían? En mi opinión, no deberían ser evitados siempre y cuando tengas las medidas de seguridad para asegurar de no ser un imprudente y tener la posibilidad de contagiar a las demás personas involucradas. Y personalmente, ¿cómo te sientes después de todo? ¿Te afectó directamente esta situación por parar radicalmente de practicarlo, al menos con tu equipo? A mí no me afectó directamente, ya que intenté de manera telemática mantenerme en una forma física y de memoria lo más mejor posible, recordando katas y todo lo que tiene que ver con él. Al principio, en los primeros brotes, cuando nos confinaron a todos, ¿cómo te sentiste dejando poder entrenar? ¿Tu equipo y tú llevaron a cabo algún entrenamiento para no perder la fuerza durante los meses de cuarentena? Una rutina que te ayudaba a mantenerte en forma, practicando mucho el cardio para mantener toda la fuerza durante los entrenamientos y repetir los katas cada día junto a un poco de físico para mantener tu fuerza.
¿Recomendarías este deporte? ¿Cuál crees que es el punto más esencial para que nos atraiga al karate y empezar a practicarlo? Yo lo recomendaría 100%, ya que es una manera de defensa propia para ciertos casos. Aparte te ayuda a controlar las emociones y una manera de ser educado, ya que siempre se saluda al entrenador o al árbitro antes de presentar un trabajo. También te da aguante físico y si das el 100% es un deporte que agota mucho. ¿Y cuál podría ser un buen consejo para aquellos principiantes que les gustaría empezar a practicar este deporte? Tener mucha dedicación, porque es un deporte que es divertido, pero necesitas mucha práctica, ya que cuanto más haces, más difícil es, pero obviamente más divertido. Yo, por ejemplo, desde los 5 años llevo practicándolo y hace 2 años me examiné para el cinturón negro. Fue una experiencia más, ya que costó mucho tiempo y sudor, pero obviamente dio sus resultados y ahora estoy entrenando para dentro de un año examinarme para el primer dan. Muchísimas gracias, Javier, por toda la información que nos has hecho llegar. Comentarte que nos has despejado un sinnúmero de cuestiones que nos sirven no solo para conocer más el karate en nuestro colegio, sino además para entender cómo sirven las normas del COVID-19 y cómo se llevan a cabo en las actividades deportivas. Gracias a ustedes por invitarme a la radio de Colegio Virgen del Mar. Ha sido una experiencia divertida y me ha gustado mucho. Está claro, como nos ha contado Javier, que se puede seguir haciendo deporte con toda seguridad. Solo hay que tener claras las normas de distanciamiento social e higiene que se han previsto para el COVID-19. Y bien, ahora toca... Bien, y ahora toca despedir este programa de deporte de hoy. Exactamente, Adrián. Nos despedimos como siempre dando las gracias a nuestros oyentes por estar siempre ahí. Además, les recordamos que no nos dejen de escuchar en radio.colegiovirgendelmar.com. Gracias y hasta muy pronto. Sí, gracias amigos oyentes. Gracias Javi, gracias Josué y hasta el próximo programa. Estupendo, estupendo, sí. Guapo. Está muy bueno, sí. Son más de 10 segundos porque estaba hablando Javi y después